life is not my own. To you I belong. I give myself to you. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Sí, Señor. A esta hora, Señor, entregamos nuestros corazones a ti, Señor. Entregamos nuestras vidas a ti, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. Hemos venido, Señor, para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor. Alabanzas a nuestro Dios, alabanzas. Aleluya, aleluya. Le doy la bienvenida a los hermanos, a los amigos, jóvenes y todos los aquí presentes. Este es un día que Dios ha creado para que vengamos a alabarle. Un día que hemos escogido porque Él nos lo predestinó hoy. Hoy es un día muy especial porque Él nos ha dado fuerza para llegar aquí a alabarle, exaltarle. Y vamos a iniciar con una oración para que sea Él tomando el control de cada uno de nosotros, para que sea Él tomando el control de este espacio. Que todo lo que hagamos aquí sea para su honra y alabanza. En el nombre de Jesús iniciamos esta oración. Bendito Dios Padre amado, Padre eterno, Padre celestial, Señor. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor. Entregamos todas nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. A ti, Señor, nos ponemos delante de ti para que tú, Señor, obres, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Señor, pon en cada uno de nosotros un corazón, Señor, receptivo a tu palabra. Señor, y que demos lo que hemos traído para ti. Alabanza, Señor, porque tú eres merecedor de la alabanza, porque tú eres merecedor de la adoración, Señor. En esta hora, Señor, tú toma el control de todo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Un aplauso para nuestro Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, hermanos, leamos la palabra de Dios en el Salmo 67. Aleluya. Salmo 67. Exhortación a las naciones para que alaben a Dios. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Aleluya. Bueno, leemos en el nombre de Jesús. Salmo 67. De una forma recursiva. 1, 2. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará a las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Y el 7 todos. Bendiganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Aleluya. Hemos venido a alabarle y aquí el salmista está exhortando a las naciones, a los pueblos, a que alaben a ese gran Dios que nosotros tenemos, Señor. Sigamos alabando a ese gran Dios, porque todas las naciones han sido creadas para que alaben a ese Creador nuestro. Aleluya. Aleluya. Celebremos y adoremos la majestad
entre aplausos y júbilo, Dios subió a su trono. La trompeta sonando está, Dios subió a su trono. Entre aplausos y júbilo, Dios subió a su trono. La trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Aleluya. Y eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Dios subió a su trono, entre aplausos y júbilo, Dios subió a su trono. Las trompetas sonando están, Dios subió a su trono. Entre aplausos y júbilo, Dios subió a su trono. La trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Donde exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús. Aleluya, aleluya. No hay otro Dios tan grande como nuestro Dios. No hay otro Dios tan maravilloso como Dios. Y no hay otro Dios tan misericordioso como nuestro Dios. A Él le debemos la alabanza, la adoración y la exaltación. Aleluya. Aplausos y alabanzas para Él. Porque Él es merecedor de la alabanza. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te amamos, Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. You are here, moving in your midst. I worship you, I worship you.
never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even if I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even if I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracles worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracles worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Sí, Señor. Sí, amado Aunque Dios. no pueda ver, estás Sí, Padre sobrando. eterno. Aunque no te pueda vemos, ver, Señor, estás tú estás ahí. sobrando. Tú Tú estás ahí, siempre Señor. siempre estás sobrando. Tú siempre estás Siempre estás sobrando. sobrando, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Oh, tú siempre estás sobrando. Siempre estás ahí. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios de milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aleluya. Aleluya. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres Así eres tú. Así eres tú. Así obras tú, Señor. Así obras tú, Señor. Porque tú conoces la necesidad de mi hermano. Porque tú conoces la necesidad de cada uno, Señor. Y aunque no te veamos, Señor, tú siempre estás trabajando, Señor. Tú siempre estás trabajando, Señor, en nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Demos una alabanza a Dios. Pueden sentarse, hermano. Y invitamos al hermano Hernando y a la hermana Rocío para que nos ayuden a recolectar la ofrenda de los santos.
Aleluya, una alabanza a nuestro Dios. De mi casa e non importa t'aprir, non sta guardando riba a voi, non scherpavo spirito, vini riba nos, vini tu ma buon lugar, non stai a mapo, sendi candela e vini, nabo pueblo, nos te entregamos y nos adornamos, nos vida, oh por siempre, nos da llamamos, enciende candela y vini, nuevo pueblo, nos te entregamos y nos adornamos, nos vida, oh por siempre, oh Tenemos el día domingo a las 9 de la mañana, a las 10:30 de la mañana y a las 6:30 de la tarde. Amén. También el día jueves tenemos nuestro culto a las 7 de la noche y el día sábado 7 de la noche. Amén. Gloria al Señor. Le queremos decir a todos nuestros amigos, somos la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Aquí en Aruba somos una misión de nuestra iglesia en Colombia y por la misericordia de Dios somos una iglesia que está en algo más de 40 países alrededor del mundo, llevando el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Hacemos labor misionera y recuerde, hermano, que está aquí esta mañana, usted y yo somos misioneros también. Amén. Ante nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos, somos misioneros. Gloria al Señor. Bueno, también recordando a todos, esta mañana tenemos nuestra actividad pro templo. Amén. Así que qué bueno todos podernos identificar con ella y poder ayudar a la obra del Señor. Quiero invitarles que estén de pie, tengan la bondad, hermanos. Vamos a orar por los hermanos que esta semana cumplen años y vamos a orar por las peticiones del pueblo de Dios. Amén. Estamos orando por los hermanos enfermos, que Dios los ayude, su recuperación, el hermano Miguel, que Dios sea ayudándole, la hermana Olga, la hermana Lendi, la hermana
hermano Octavio, la hermana Sandra, que Dios les ayude grandemente, amén. La mamá de nuestra hermana Rosa, la hermana Febe, está delicada de salud, pero sabemos que tenemos un Dios que es suficiente, amén. Vamos a orar en favor de ellos. Vamos a orar por los que cumplen años esta semana también. Nuestro hermano Efraín Andrade, amén. Nuestro hermano Jaime Caicedo, la hermana Tatiana Durán y el hermano José Koch. Que Dios sea ayudándoles a ellos y también restaurándoles, amén. Gloria al Señor, que Dios sea obrando y que Dios sea bendiciéndoles. Oremos a Dios. Señor Dios Todopoderoso, invocamos tu nombre en esta mañana, Señor, sabiendo una vez más que tú eres bueno, que eres poderoso, que eres grande, que eres sublime, que eres hacedor de maravilla, que tienes el poder para obrar, para sanar, para liberar, Dios eterno, que tienes el poder para levantar los caídos, para sostener a los débiles, Señor, para darle fuerzas a los que no tienen. Oh Dios, te ruego por todos aquellos hermanos y hermanas que están enfermos, que están pasando necesidades, Señor, que necesitan hoy una intervención tuya, Dios, que van a ser operados, intervenidos quirúrgicamente. Extiende tu mano sobre ellos, Señor. Sana, Dios, glorifícate, dirige. Dios, tú puedes obrar, tú sabes obrar, Señor, tú tienes el poder para obrar. Te lo ruego, Señor Jesucristo. Oh Dios, te lo pedimos, Señor. Ayuda en cada uno de mis hermanos conforme a su necesidad. Los amigos que están aquí, Señor, ayúdales, Dios. Ellos necesitan, Señor, de ti, de tu favor, de tu gracia, Padre Santo. Glorifícate en ellos, Jesús, te lo ruego. Oh Padre bendito, te ruego por mis hermanos que esta semana cumplen años, Señor. Bendíceles, ayúdales, Dios. Respáldales, Padre bendito. Tu mano poderosa, Señor, tu mano poderosa, ayudando a nuestro hermano Efraín, nuestro hermano Jaime, la hermana Tatiana, el hermano José Koch, Señor. Bendícelos, te lo ruego. Oh Padre bendito, tu gracia, tu gloria, tu bendición, tu respaldo, tu Espíritu Santo, obrando, dirigiendo, ayudando, Señor. Bendice sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a cantar una alabanza más y entraremos en la meditación de la palabra del Señor en esta mañana. Sí. Vos mereces gloria. Aleluya. Y honra. Kunos man alzana vos, Señor. Nos adoramos, vos mereces gloria y honra. Kunos man alzana vos, Señor. Nos adoramos, Señor. No tengo manera vos, Señor. no manera vos, Señor. You deserve the glory and the honor. Might we lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory
else like you. There is no one else like you. For you are great. You're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Aleluya. No hay otro como Él, hermanos. Amigo, no hay otro como Él, no lo hay. Perdonador, misericordioso, bondadoso. Levanta al caído, sostiene al débil, da fuerzas al que no tiene. No hay otro como Él, aleluya, no lo hay. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana, tengan la bondad. Acompáñeme a leer la escritura en el libro de Gálatas capítulo 2, verso 16, y luego leemos en Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 8 al 10. Gálatas capítulo 2, verso 16 y primer libro de Timoteo capítulo 1, versículos 8 al 10. ¿Han encontrado todos? Vamos a leer la palabra de Dios. Léanlo todos conmigo, por favor. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora leamos 1 Timoteo capítulo 1, versículos 8 al 10. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, verso 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Gloria al Señor. Bueno, quiero invitarle a que esta mañana podamos estar muy atentos a la palabra de Dios. Vamos a meditar en ella y el título de este mensaje es Punto de Equilibrio. Amén. Punto de equilibrio. Amén. Y quiero hablarle acerca de este mensaje porque vamos a mirar un contraste en la Biblia entre la ley y la gracia. Amén. Y permítame decirle, necesitamos tener un punto de equilibrio tanto en el Antiguo Testamento con relación al Nuevo Testamento. Y esto es importante entenderlo, hermanos, porque hay quienes enseñan que hoy vivimos bajo sola gracia. Y vivir bajo sola gracia, según ellos, es haga todo lo que sea, viva como usted considere vivir, que somos salvos por gracia. Y eso es verdad, somos salvos por gracia. Pero no podemos olvidar que hay una enseñanza, una ley, unos estatutos y unos mandamientos y unos decretos que hay que cumplir. Amén. Así que de ahí el título de este mensaje, punto de equilibrio. Amén. Porque algunos solo por gracia. Así que vive hoy. ¿Cómo estás? Ya salvo y en victoria.
Y es verdad, yo declaro y sé que soy salvo, pero eso no me puede dejar a mí olvidar los estatutos que Dios ha dado y ha enseñado. Amén. Así que, hermanos, para que me entiendan, hay quienes descartan todo el Antiguo Testamento y dicen, incluso cuando usted les habla de algún pasaje bíblico, hay gente que le dice a usted, ¿y dónde está eso? Y usted apenas le cita el Antiguo Testamento y dice, ya no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento. Y hay quienes se basan en el Antiguo Testamento y se quedan con la ley y todos los estatutos de la ley, olvidando el Nuevo Testamento y la gracia y la salvación por gracia que Dios nos ha dado. Amén. Amén, hermanos. Así que de ahí estos dos versículos. Gálatas nos está diciendo que no somos salvos por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Amén. Y eso es importante que lo entendamos, hermanos, amigos que están aquí. Esto es importante que usted lo entienda, mi amigo que está aquí con nosotros esta mañana, porque hay personas que quizás usted tiene una fe en Dios y le han dicho, con eso basta. Con que usted tenga fe en Dios, usted no necesita ir a la iglesia, usted no necesita guardar la palabra de Dios, usted no necesita volverse evangélico, usted no necesita arrepentirse, usted no necesita bautizarse, usted no tiene que cambiar nada. Y hermano, hay una confusión en la gente en muchas áreas, tanto en los amigos, en su forma de ver a Dios, como los hermanos, también en algunos hay confusión. Así que, hermanos que están en esta mañana, estamos mirando dos versículos y Gálatas nos está diciendo que no somos salvos por las obras de la ley, pero Timoteo, el mismo apóstol Pablo que habló a los Gálatas, está diciendo la ley es buena. Amén. Así que esos son los dos puntos de los que queremos en esta mañana disertar y entrarnos en ellos. Amén. Permítame decirle, hermanos, cuando miramos estos versículos, vamos a encontrar que hay dos posiciones, pero que realmente no se contradicen. Precisamente el que habla en ambos pasajes es el apóstol Pablo. Así que Pablo no está contradiciendo ni la ley, ni está diciendo que debemos descartarla. Él está diciendo la ley es buena, pero es importante entender que somos salvos por la gracia en Cristo Jesús y no bajo las obras de la ley. Amén. Permítame decirle, hermano, el Antiguo Testamento y la ley fue dada con un propósito. Así que cuando usted entienda este propósito, entenderá que en la ley hay un gran sentido. La ley fue dada, hermano, con el propósito de mostrarle al hombre su condición. La ley fue dada para mostrarle al hombre que él era un pecador. Cuando hablo del hombre estoy incluyendo a la mujer también. Fue dada para mostrarle al hombre, al ser humano, que era un pecador y que había una ley establecida para mostrarle que si pecaba había consecuencias y que las consecuencias venían por causa del pecado. Amén. Así que, hermanos, es importante entender que allá se enseñó para mostrarle al hombre que era pecador. Allá se enseñó para mostrarle al hombre la consecuencia del pecado. Y ahí, eso que se enseñó allá es lo que abrió el camino para que Cristo pudiese venir y traernos el evangelio de la gracia. Amén. Y quiero que me entienda esto muy bien. Lo que se habló en el Antiguo Testamento le mostró al hombre la gravedad del pecado y la consecuencia del pecado y la consecuencia de ofender a un Dios santo y justo, pero también tiene la relación con el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento vino Cristo y ahí es cuando se hace grande, hermano, la gracia, cuando uno logra entender todo lo que había que pagar por causa del pecado, pero como el Señor vino a dar su vida en rescate por todos y cada uno de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Eso nos lleva entonces a entender, hermano y amigo,
que si hay una relación entre la ley y la gracia, si hay una relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. Así que cuando alguien le diga a usted, es que no, eso está en el Antiguo, porque ellos tratan, cuando usted le trate de enseñar a una persona santidad, obediencia, temor a Dios, hermano, la gente dice, es que eso está en el Antiguo Testamento. Y ellos tratan de desvincularse, porque ellos dicen que eso fue en el Antiguo Pacto. Y es verdad que está allá, pero no ha perdido vigencia la santidad, la obediencia, el temor, la consagración y el obedecer lo que Dios ha establecido. Por eso la Biblia dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Así que, hermano, la escritura toda es inspirada por Dios, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gloria al nombre de Jesús, digamos gloria a Dios. Así que déjeme repetírselo una vez más. Hay gente que para justificar sus actos dirán, es que vivimos solo bajo la gracia, entonces ellos viven de cualquier manera y quieren justificar sus actos basados en el nuevo pacto. Pero también hay quienes quieren vivir solo en el antiguo pacto y entonces han traído a su vida las ceremonias, los cultos, los sacrificios, los días de fiesta, las lunas nuevas, días de reposo, eventos que eran para Israel. Amén. Pero necesitamos, hermanos, hoy comprender el punto de equilibrio tanto entre ese Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Permítame decirle, hermanos, ese Antiguo Testamento fue legislado por Dios. Así que el legislador del Antiguo Testamento es Dios. El legislador de las leyes del Antiguo Testamento es Dios. El que legisló y tiene la autoridad de legislar es Dios. Y yo quiero que usted comprenda algo, hermano. El dueño legisla como él desea. Y esto debe llevarnos a entender una cosa: nosotros debemos obedecer a Dios. Amigo, el mundo cree que puede vivir como quiere, pero déjeme decirle, no puede vivir como quiere, aunque vivan como quieran. No sé si usted me entiende. La gente puede vivir como quiera, pero no puede hacerlo. Ellos hoy viven como quieren. Yo no voy a la iglesia, yo no busco a Dios. ¿Quién dijo que yo tengo que ir? Él vive como quiere, pero él no puede vivir como quiere. Llegará el día en que tendrá que parar ante el que dictó las leyes, los estatutos, las normas y los decretos, y tendrá que ser responsable ante él, porque el hombre no es dueño de esto. Amén. Diga gloria a Dios, hermanos. Así que el dueño de este universo, y cuando le digo el universo, le hablo de todo lo que existe, incluyéndolo a usted e incluyéndome a mí ahí en este esquema. Hermano, Él es el que dijo cómo se vive. Y Él es el que dictó una ley ética y Él es el que dictó una ley moral. Amén. Y nosotros, hermanos, no podemos decir, es que yo no la cumplo. Hermano, estamos llamados a vivir como el dueño dictaminó que debemos vivir. Amén. Es que no me parece, pero no te parece, pero así lo dijo el legislador. Y el legislador, el dueño, legisla como él quiere. Amén. Porque él es el dueño. ¿Quién le puede decir a Dios que no es así? ¿Quién le puede decir, es que no estoy de acuerdo con tus estatutos? Bueno, tú puedes decirlo, pero eso no quiere decir que no tendrás que responder por los estatutos de Dios. Amén, hermanos. Permítame decirle, muchas personas reconocen que Dios le puso ley a todo, al cielo, al universo, a las estrellas, al sol, a la luna, al mar, a lo que existe,
separó lo seco de lo húmedo de las aguas, separó el día de la noche, la luz de las tinieblas. Pero cuando se les habla de que Dios también ha establecido normas éticas de obediencia, de santidad, ya ellos se alan a un lado. Amén. Pero déjeme decirle, hermano, el ser humano tiene una obligación de obedecer a Dios. Y una vez más le digo, no como a nosotros nos parece. Amén. Hermanos, obedecer a Dios no es una sugerencia, es una obligación para el ser humano. Amigos que están aquí esta mañana, obedecer a Dios en su vida no es si usted lo desea, Dios se lo mandó, no yo, no la iglesia. Eso se lo mandó Dios, que el mundo no lo haga. Bueno, pero ten presente, dará cuenta Dios de ello. Amén. El ser humano dará cuenta a Dios de ello un día. Gloria al nombre de Jesús. Así que, hermano, Dios creó al ser humano y Él le dijo cómo debían hacerse las cosas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Y es Él el que dijo cómo debíamos obedecerle. En la Biblia hay un caso, déjeme traérselo a colación, que hay cosas que a veces de pronto no nos parecen extrañas a nosotros. Es el caso de un hombre llamado Usa. Creo que, bueno, los lectores de la Biblia lo conocen, quizás las personas nuevas no mucho, pero estaban guiando el arca del pacto, del testimonio, el arca del pacto que era tan importante para el pueblo de Israel. Y en la manera en que llevaban el arca en los bueyes sobre un carruaje, los bueyes tropezaron y el arca trató de caerse. Ese elemento era muy importante para el pueblo de Israel. Y un hombre con buena intención, cuando trató de no dejar caer el arca, apenas la tocó, murió. Eso nos lleva a nosotros a una reflexión. Bueno, pero había una buena intención, sí, pero murió. Porque Dios había legislado sobre esa arca y quién la podía tocar y quién no la podía tocar y qué se podía hacer y qué no se podía hacer con ella. Eso quiere decir, hermanos, que Dios ha legislado. Amigos, Dios ha legislado y usted y yo no podemos cambiar lo que Dios ha legislado porque a usted o a mí nos parezca mejor o no nos parezca mejor, porque al mundo le parezca mejor o no le parezca mejor. La ley de Dios no se puede cambiar. Amén. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Si quisiéramos cambiar lo que Dios ha dicho, tendríamos que quitarle a Dios lo divino y al hombre lo humano. No sé si me entiende esta mañana. Para cambiar lo que Dios ha legislado, si usted quiere cambiarlo, usted tiene que quitarle a Dios lo divino y la autoridad que tiene como Dios y ponérsela a usted. Entonces dejar de ser usted humano, frágil y débil para autonombrarse, autorreglamentarse, autodirigirse y dar sus propios estatutos. Amén. Pero como eso no va a suceder, yo no le puedo quitar a Dios la grandeza, la autoridad, el poder y la majestad que Él tiene como Dios. Hermano, el hombre tiene que quedarse donde está. Amén. Él es Dios y yo soy hombre. Yo tengo que acogerme a Él, no Él a mí. Yo soy el que tengo que acogerme a que Él me perdone por mis pecados. Y Él me perdona. Lo lindo de la historia es que yo soy pecador, pero Él me perdona y me levanta y me sostiene. Gloria al nombre de Jesús. Pero eso no es que yo le puedo decir a Dios que yo merezco, o que yo soy digno, o que yo no soy pecador, o que yo no he pecado, o que yo no he desobedecido. No, hermano, el orden no se puede alterar. Él es Dios, Él es el Señor, Él es el soberano. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Así que, hermanos y amigos, como eso no puede cambiarse ese orden, permítame decirle, hermano, la obligación del hombre, vuelvo y aclaro, cuando decimos hombre estamos incluyendo a la mujer. La obligación del hombre es obedecer a Dios.
Y es importante entender que Dios ha establecido un estándar de obediencia, no según el hombre, sino según Dios. Amén. Y el hombre está llamado a obedecer a Dios. Hermano y hermana que está aquí, es que a mí me parece que yo puedo creer en Dios, pero no voy a culto. Bueno, tú puedes creer en Dios, pero tienes problemas, porque su palabra dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es que yo puedo creer en Dios, pero estas cosas yo considero que mi Dios me entiende. Dios entiende una cosa: Dios nos perdona y nos levanta, pero Dios ha legislado. Amén. Él es el dueño. Digamos gloria a Dios. Hermanos, la escritura contiene, la Biblia, escúcheme bien, la Biblia contiene el estándar, lo que Dios ha dicho que nosotros debemos guardar y obedecer. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, y nosotros no podemos ni reinterpretar, ni darle forma, ni pensar que podemos estructurar de otra manera. Gloria al nombre de Jesús. Dios ya nos ha dado lo que necesitamos obedecer. Diga gloria a Dios. Pero ¿sabe algo? Él no lo ha hecho para mal. Ese Dios que ha legislado de tal manera para que a usted y a mí nos vaya bien. Y si los amigos que están aquí, los hermanos, nos detenemos un momento esta mañana y no nos dormimos, sino que nos detenemos a pensar en esta mañana. Amén. Mire al vecino, por favor, si lo ve con sueño, dígale, te conviene escuchar este mensaje. Amén. Si usted mira a mi hermano y amigo en esta mañana, todos los estatutos y lo que Dios ha mandado es por el bien del ser humano. ¿Sabe por qué está este mundo en retroceso todos los días? ¿Sabe por qué usted no tiene paz, no tiene tranquilidad? ¿Sabe por qué la injusticia social, las guerras, las muertes, las hambres, las enfermedades, los problemas, los hogares destruidos, los niños perdidos, las familias vueltas un caos? Y todo, ¿sabe? Todo ese caos es porque el ser humano está creyendo y está jugando que él puede ser Dios. Y que lo que Dios ha dicho él lo puede cambiar o reinterpretar o asumir a su manera. Hermano, lo que Dios ha legislado, lo ha legislado para su vida, para su bendición, para su bienestar, para que a usted y a mí nos vaya bien, para que nuestras familias estén bien, para que en el mundo haya más amor, haya justicia, haya equidad. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Amén. Y hermano, para obedecer lo que Dios ha dicho, no es por fuerza, es con el poder de su Espíritu. Si usted necesita de Dios y yo necesito de Dios, la fuerza, la gracia, la sabiduría para obedecer su palabra, no es por la fuerza, es con el Espíritu de Dios que podemos obedecerla. ¿Sabe que no lo deja usted pecar aunque su cuerpo lo impulsa? Y su cuerpo, hay cosas que siente, pero ¿sabe que no lo deja pecar? El Espíritu de Dios lo hace retroceder. Hay cosas que los seres humanos, por eso la vida del cristiano es diferente. Porque no es que no tenga debilidades, impulsos, inquietudes, pero el Espíritu lo detiene en momentos en que él no puede, ella no puede, en que la debilidad es grande. Pero hermano, el Espíritu de Dios te detiene en ese momento. Por eso no es con ejército, no es con espada, es con el Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida. Gloria al nombre de Jesús. Pero Dios no ha legislado para mal, Dios ha legislado para bien. Y yo quiero decirle, hermanos y amigos, nosotros venimos de una raza humana caída. Y ahí es donde es importante entender por qué la gente necesita afianzarse en lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque venimos de una raza caída, hermano, y después de haber caído y haber pecado, heredamos toda una secuencia de actos pecaminosos. Cuando usted mira el libro de Romanos,
se va a dar cuenta, hermanos, en el capítulo 1, versículos 21 en adelante, la biografía que se cuenta de nosotros. Amén. La biografía, el diagnóstico que se hace de nosotros es un diagnóstico malo. Así que Dios por eso tuvo que legislar. Y a usted que le diga, no, y que vivimos solo bajo gracia, hermano, también tenga cuidado, porque los que hablan de vivir solo bajo gracia, ellos parece que tuvieran licencia para pecar. Y después de la caída del ser humano, nosotros heredamos una condición muy triste, pues habiendo conocido a Dios, mire esto, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Así que, hermano y amigo, eso que está viviendo hoy el mundo, y yo quiero que usted entienda, eso que el mundo está viviendo hoy, esas libertades que el mundo está viviendo hoy, y eso que lo que están aprobando los gobiernos, y los desórdenes de los cuerpos de los seres humanos, hombre con hombre, mujer con mujer, le quiero decir algo, es consecuencia de la desobediencia y del pecado y de la perversión moral del hombre. Pero Dios ya legisló, y aunque el hombre diga de otra manera, Dios legisló. Amén. Y el versículo sigue diciendo, ya que cambia, verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Así que no es que el hombre ni nació así, ni circunstancias de ese tipo, no, sencillamente llegaron a esa condición por su pecado, y entonces aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Verso 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Dejaron de tener lo que Dios estableció, el hombre con la mujer, su relación, para cambiarla, y pervirtió el hombre su propio cuerpo. Amén. Y déjeme decirle, y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Así que, hermano y amigo, esto no apareció hoy. Esto no es la ley esto no es que la iglesia, esto no es que lo digan nosotros, eso está en la palabra de Dios. Eso está legislado. Es que, mire, hermano, puede que nos estén bombardeando de toda clase de pensamientos, pero la palabra de Dios dice algo. Y esa ley que Dios estableció, ética y moral, yo tengo que entenderla. Y yo tengo que saber que no la va a cambiar Dios porque a los hombres no les parezca. Amén. ¿Están conmigo aquí? Así que a sus hijos los van a convencer y les van a tratar de mostrar todo lo normal en la escuela y en el colegio. Y hermano, yo quiero que usted entienda esta mañana, nosotros no debemos discriminar a nadie. Los cristianos no debemos discriminar a nadie, pero entienda una cosa, en nombre de no discriminar, usted tampoco puede decir que eso es normal. Porque el hecho de que yo no discrimine a una persona, y yo puedo saludarle y puedo trabajar con esa persona y puedo hacerle un favor a esa persona, hermano, pero eso no quiere decir que su conducta yo tengo que decir que es buena, porque no es buena. Porque va en contravía con los designios del dueño del universo. Amén. Y en eso tenemos que tener cuidado, hermano, porque hasta hay iglesias hoy que dicen, no, eso es normal. No es normal.
Eso llegó por desorden y consecuencia del pecado, una naturaleza caída, un alejamiento de Dios y un distanciamiento de Dios. Amén. Digamos gloria a Dios. Hermanos, y déjeme decirle una cosa. En cuanto a lo designado por Dios y los estatutos de Dios, el ser humano no tiene excusa. Y alguien puede decir, pastor, pero, y a veces a uno como pastor le preguntan, y a usted le preguntarán en las enseñanzas de refrán que usted da a las personas, a usted le dirán, hermano, pero explíqueme una cosa, y los que nunca han leído la Biblia, porque hay gente que nunca ha leído la Biblia, hay gente que no sabe leer. Pastor, y los indígenas hace 500 años aquí en América, o no, aquí en América no, allá en la zona continental. Amén. Aquí estamos en la zona insular. Y los que no leyeron la Biblia y los indígenas, déjeme decirle, Dios al hombre lo creó con una ley moral, así no haya leído la Biblia. Así no haya leído la Biblia. Todas las culturas en toda la historia han tenido una ley moral. En toda la historia. Usted vaya a la historia de los indígenas, y ellos, cuando alguien salía con una adoración diferente a la que ellos consideraban, lo quemaban vivo. Así que había algo que les decía, usted está haciendo mal. Cuando alguien hacía algunas cosas que para ellos no estaba de acuerdo, entonces ellos tenían estatutos. ¿Sabe por qué? Porque Dios al ser humano le dejó la conciencia para decirle lo que es bueno y lo que es malo. Y hermano, aunque alguien no haya leído la Biblia, su conciencia será su juez. Aleluya. Su conciencia le hará ante Dios un día descargar sus actos. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Así que hermanos, Dios al ser humano le ha dictaminado y le ha dado una enseñanza ética y moral para que él la viva y la guarde. Amén. Y esa enseñanza que Dios dio, mire, la plasmó en los corazones de nosotros. Él la plasmó. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y Dios nos dio una ley en nuestros corazones para que la guardemos. Gloria al Señor Jesús. Y hermano, eso fue dado de parte de Dios para que usted y yo entendamos que hay un Dios al que hay que respetar, al que hay que amar, al que hay que obedecerle. Gloria al nombre del Señor. Y esa ley fue dada una vez más para dejarle saber al hombre que es pecador. Si no estuvieran las leyes y los estatutos de Dios en su palabra, la gente diría, no, yo no le debo nada a Dios. Yo no le debo nada a Dios. Cuando una persona toma su auto aquí para allá y pasa el semáforo, la luz de tráfico, hermanos, si no hubiese una ley que le dijese que en rojo no puede pasar, él diría, no, yo no le debo nada a nadie. Se mataron ellos porque quisieron. Pero la ley que dice que no te puede pasar la luz de tráfico en rojo, esa te dirá que hay una consecuencia si la pasa. Gloria al nombre de Jesús. Pues el Dios del cielo ha establecido, y hermanos, nosotros no podemos cambiar lo establecido por Dios y los designios de Dios. Aunque a mí me parezca mejor, hermano y amigo, no los cambies. Amén. Esa autoridad Dios no se la dio al hombre. Dios al hombre le dijo, si pecas, ven a mí. Si quiebras mis enseñanzas y mis estatutos, yo te perdono, pero reconcíliate y levántate. Pero no es que Dios le dio autoridad de cambiar la ley. Lo que Dios dijo, Él lo ha dicho. Amén. Digamos gloria a Dios. Hermanos, los seres humanos sabemos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Así que hay personas que nunca han ido a la escuela, pero saben la diferencia entre lo bueno y lo malo. Porque eso se lo dio Dios. Así fuimos creados por Dios. Hermano, eso nos lo colocó Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Así que Dios nos ha dejado entender su voluntad. Y yo quiero decirle en esta mañana, hermano, Dios ha dejado plasmado en su palabra su voluntad.
Y nosotros necesitamos entender la voluntad de Dios y lo que Dios quiere con usted y conmigo y a dónde quiera llevarnos Dios, hermano. No porque al hombre quiera o no quiera, o porque le convenga o no le convenga, porque es mi negocio. No, tienes que entender que lo que Dios ha dicho, Dios lo ha dicho. Amén. Nosotros somos hermanos y por la naturaleza humana queremos cambiarle a Dios los designios, pero Dios ha establecido. Cuando usted mira el libro del Génesis, y por eso le dije hoy que estamos hablando del punto de equilibrio, porque hay cosas que no guardamos del Antiguo Testamento porque las cumplió Cristo en él. Pero eso no quiere decir, hermano, que vamos a olvidar el Antiguo Testamento y que vamos a olvidar el Antiguo Pacto y que vamos a olvidar las enseñanzas éticas, morales, de santidad y obediencia, de preceptos que Dios mandó. No los podemos recoger. Él es el legislador. Amén. Cuando uno mira Génesis capítulo 1 versículos 28 y 29, amén, usted va a encontrar que allá desde Génesis Dios empezó a establecer el orden. Hermano, el libro de Génesis es el libro de los orígenes y de los principios. Así que desde allá Dios estableció el matrimonio. Es que no, si le gusta, Dios lo estableció. Es que es una responsabilidad muy grande. Bueno, Dios lo estableció. Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Escuche, Dios cómo los creó. Varón y hembra. Algo tuvo que pasar en Adán, la Biblia no nos cuenta, pero algo tuvo que pasar en Adán cuando vio que el león tenía la leoncita, la leona, ¿verdad? El toro tenía la vaca, el caballo tenía la yegua, pero él solo. Y Dios lo dejó a propósito solo. Dios lo dejó solo, Adán lo dejó solo. ¿Te imaginas Adán viendo? Bueno, yo entiendo que mire estos dos y aquellos si caminan en parejita, y Adán estaba solo. ¿Saben? La Biblia, lo que está en la Biblia no es, hermano, la enseñanza de la Biblia no está para que nosotros la ignoremos. No, Dios en todo tenía un propósito. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Así que Adán todavía estaba ahí solito, pero es que Dios le estaba diciendo, es que quiero que entiendas esto muy bien. Parece que Dios ya se estaba remontando a este tiempo diciendo, es que no es que te voy a dejar solo, ni te voy a poner otro igual a ti. No, ni te voy a dejar solo, ni te voy a poner otro igual a ti. No, yo te voy a dar tu pareja. Usted se imagina el día que Adán se despertó y miró a Eva. Usted se imagina ese día que Adán abrió los ojos después del sueño. No sé si en la noche, en la mañana, qué hora, pero el día que Adán abrió los ojos y vio a Eva, dijo, Dios mío, ¿qué es esto? Carne de mi carne y hueso de mis huesos. Amén. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Hermano, el dueño legisló así. Los hombres no podemos cambiar. Y yo quiero decirle a la iglesia, a los hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos. Pero tenemos que entender que el legislador lo dio así. Y la gente, para justificar sus actos, la gente quiere ignorar esos estatutos del Antiguo Testamento, eso que Dios estableció. Amén. Y hermano, en el verso 29, y dijo Dios, he aquí os he dado. Mire a Dios legislando. Hizo al hombre, hizo a la mujer, pero ahora Dios les sigue dando leyes. He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Mire, Dios está dando leyes. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, Dios dijo su voluntad con el hombre y con la mujer. Génesis 2:18, por favor, hasta el 20. Mire, y dijo Jehová,
Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Amén. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Verso 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Verso 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. El Dios, hermano, la Biblia es clara. Por eso la gente que está en contra de Dios no quiere que usted lea la Biblia. El enemigo no quiere que usted lea la Biblia. Hermano, el mundo, el diablo y todo lo que están en ese grupo no quieren que usted venga al culto. Usted está yendo a culto. Mire, usted, alguien se da cuenta que usted vino hoy a culto, su amigo, ¿dónde estuviste ayer que te llamé? No, ¿cómo te parece que ¿para dónde se fue usted? Porque el enemigo va a tratar por todos los medios que usted no entienda todo esto. Porque aquí en este libro usted va a conocer la verdad de la vida, la verdad de quién es Dios, la misericordia, la bondad, el perdón, la gracia, la salvación. Aquí se encuentra todo. Mire, cuando a usted se le presenten cosas que no quieran dejarlo venir al culto, le garantizo que no es Dios. Eso sí, cuando usted tengo hoy pereza de ir al culto, por ahí no está Dios al lado suyo. Olvídese, hay alguien que no quiere que usted venga a culto. Cuando usted algo le incomoda en la iglesia y por eso no voy a culto, le voy a decir, a usted no lo está aconsejando Dios. El que le está haciendo ver lo malo y lo negativo y lo detiene y le pone, no es Dios. Porque es que cada que usted venga, usted entenderá cosas grandes. Y Dios es el que ha legislado, hermano. Esto no es cuestión de derechos humanos. Esto no es cuestión de libertades. Sofía, como que el translate. No es cuestión de derechos humanos. No es cuestión de libertades. Hermano, es cuestión de que el Dios del cielo ha dicho lo que es y cómo es. Y el mundo puede hacer lo que quiera hacer, pero Dios no se lo va a aprobar. Por eso, hermano y amigo, cada día estamos enrutados hacia un final. Porque el hombre ha elegido irse en contra de los designios de Dios. Y los designios de Dios yo no los puedo cambiar, aunque a mí me parezcan. Amén. Diga gloria a Dios. Cuando usted mire este pasaje y lo que estamos viendo, ahí Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y los bendijo Dios, dice la Biblia. Y les dijo, llenen la tierra. La unión entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio es permitida por Dios. Porque Dios la bendijo. Amén. Hermano, y déjeme decirle una cosa, y Dios no se ha equivocado en lo que ha hecho. El verso 31 de Génesis capítulo 1, escuche lo que dice. Todos leámoslo todos. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. A William no le parece, a usted no le parece, pero yo, el dueño del cielo y de la tierra, el sabio, el soberano, el perfecto, yo sé lo que he hecho y cómo lo he hecho. No es que tú puedes decir que no te parece. Amén, hermano. Jóvenes, me escuchan. A usted le van a decir todos los días en las escuelas y la gente va a decir, es que usted discrimina. No discrimine a nadie, porque usted cometería un error. Quebraría la ley también y fallaría lo que Dios nos dijo: ama a tu prójimo. Yo debo amar a mi prójimo, pero eso no quiere decir que yo comparto lo que él hace. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Lo que Dios ha hecho es bueno.
Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Amén. Así que Dios le ha dejado saber al hombre su voluntad y su propósito. Con la vida, con la familia, con la administración de todo lo creado. Pero ¿sabe cómo hizo Dios eso? Y le dejó saber su voluntad, dándole estatutos, dándole decretos, dándole ordenanzas, diciéndole, mira, es así. Amén. Gloria al nombre del Señor. Digamos gloria a Dios. ¿Sabe? Si Dios, dejándole saber a Adán y Eva todo esto antes de pecar, cuando todavía no tenían la simiente pecaminosa en ellos, lo quebraron, ¿qué tal que no se los hubiese dejado saber? Amén. Si sabiéndolo lo infringieron, ¿qué tal que no? Usted se imagina el mundo donde Dios no nos hubiese puesto límite, donde Dios no nos hubiese puesto estatutos, donde Dios no nos hubiera dado mandamientos y ordenanzas para cumplir. Hermano, por eso a usted el que le diga que puede vivir como quiera porque vivimos bajo la gracia, le está diciendo una mentira muy grande. Aunque es verdad que somos salvos por gracia. Amén. Somos salvos por gracia y las obras no nos salvan. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermanos, pero aunque las obras no nos salvan, si usted no obedece las obras que Dios ha mandado, no seremos salvos. Así que esto es un equilibrio. Por eso el título de este mensaje, punto de equilibrio. Porque las obras no me salvan, porque si yo pensara que las obras me salvan, yo me levantaría hoy a hacer solo obras, pero no a obedecer a Dios. Pero la Biblia me manda a entender que la salvación es por gracia, pero esa gracia que yo recibo de parte de Dios y ese perdón me lleva a mí a hacer las obras que Dios ha mandado. Pero no puedo confundirme, las obras que yo haga no me van a salvar. Amén. Gloria al Señor, digamos gloria a Dios. Hermanos, Romanos 1:21 lo mirábamos, nos daba la descripción de la condición humana. Mire Efesios 4:17 y 18. Nos da otra vez otra muestra de nuestra radiografía. El médico, a veces uno va donde el médico, hermano, y uno va bien elegante, bien cachaco, pero cuando el médico lo examina le dice, Señor, usted está muriendo. Uno creía que iba bien, ¿verdad? Porque el que conoce da el diagnóstico. Hermano, el hombre, el ser humano piensa que él es bueno. Nosotros no somos buenos. Y ojalá nadie diga que es bueno, y cuando alguien afuera le diga que es bueno, dígale, tú no sabes ni lo que estás hablando. Porque Dios dijo que nosotros, nuestra condición, escuche esto, Efesios 4:17 y 18. Escuche la condición nuestra. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, oiga, que andan en la vanidad de su mente, verso 18, teniendo el entendimiento, hermano, nuestro entendimiento sin Cristo es ciego. Amigos, qué bueno que usted vino esta mañana a este culto, porque el entendimiento de una persona sin Cristo está ciego. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa es la condición del hombre sin Cristo, está ajeno a la voluntad de Dios. Gloria al nombre del Señor. Hermano, aquí acaban de aprobar una ley y la gente la celebra y la gente dice eso es libertad. Eso va en contra de Dios. Aunque a ellos les parezca, pero es que, hermano, hay leyes donde los hombres legislan que ya legisló Dios. Y el que tiene la autoridad para legislar es Dios. Aunque los hombres hagan, pueden hacerlo, pero en su mentalidad, pero no porque Dios lo permita. Y al fin del camino habrá resultado. Amén.
Al fin del camino habrá resultado, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Pero déjeme decirle, hermano, es que la palabra de Dios es clara. Amigo que está aquí esta mañana, esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios ha dicho, y lo que Dios ha dicho, usted y yo estamos llamados a guardarlo y a obedecerlo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe algo, hermanos? Necesitamos obedecer a Dios y vivir en santidad. Y eso no quiere decir que usted sea perfecto o yo sea perfecto. No, ni usted ni yo somos perfectos. Pero sí debemos caminar en el camino de la perfección. Y el día que usted, hermano, se tropezó, levántese y siga. Pero no se quede ahí. Y tampoco piense que puede quedarse viviendo como a usted le parece. No, hermano. El Dios del cielo está esperando que usted y yo caminemos hacia donde Él quiere y hacia donde Él nos quiere llevar y hacia donde nos quiere dirigir. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, la gente en nombre del amor se ha confundido. ¿Sabe? La gente en la iglesia se sabe mucho los versículos del amor. Pero hay que conocer el amor de Dios, pero también hay que conocer la justicia de Dios. Amén. Porque Dios es amor, pero Dios también es justicia. Amén. Y sabe algo, hermano, amor sin justicia y sin ley no camina. Eso no funciona. Amor sin justicia y sin ley no funciona. Hay padres y madres que han amado tanto a sus hijos, que les han dado tanto amor que los han dejado hacer lo que quieren. Conclusión, se perdieron los hijos. Así que amar al hijo implica también ponerle límites, ponerle un stop. Así que Dios, su amor es tan grande, pero nos puso límites. Hermana, Dios nos puso límites. Amén. Hermano, Dios nos puso límites. Y esos límites necesitamos nosotros, hermano, guardarlos y prestarle atención. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Vea, hermano, el Dios del cielo ha legislado. Y a Él tiene que obedecerle el sol. El sol no, hoy no quiero salir. No, es que sale, no es porque usted quiera. Dios le dio ley a la tierra, le dio ley a la luna, le dio ley al mar. Hermano, el mar llega hasta esa orilla y ahí se detiene. Cuando usted mira que esa ola viene desde allá con esa fuerza, usted se mete ahí a la orilla del mar, hermano, y lo revuelca uno, ¿verdad? Pero ella llega a la orilla y como que aquí hay un límite, de aquí me toca devolverme. Ese mar puede entrarse aquí y devorar lo que sea, el mundo entero. Con una sola ola podría arrasar todo lo que esté en su camino. Pero hay un límite. Dios le puso límite al ser humano y le dijo: tienes unos límites y no los quebrantes y no te pases de ahí. Gloria al nombre del Señor. Los ángeles le tienen que obedecer a Dios. Los ángeles, hermano y amigo, no hacen lo que quieren. Hoy me voy a ir a acompañar a Freddy porque ahí me cayó bien Freddy. No, los ángeles no hacen lo que quieren, hacen lo que Dios ha dicho. Hoy voy a ir a acompañar a Richard. No, es lo que Dios ha dicho. Así que la Biblia dice: a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Amén. Pero no es que a ellos les pareció que al uno sí, que al no. Dios ya determinó y ellos obedecen. Es el hombre el que quiere saltarse lo de Dios. Y yo le quiero decir en esta mañana, hermano, no nos saltemos lo de jóvenes. Jóvenes, no nos saltemos lo de Dios, jovencito. No nos saltemos lo de Dios. Necesitamos, hermano, entender que Dios ha legislado y necesitamos guardar su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Y usted podrá preguntar en esta mañana: pastor, y entonces
Si debemos vivir con los estatutos y mandamientos, ¿por qué no hacemos el sacrificio del culto antiguo, del becerro y de los machos cabríos? ¿Sabe qué es lo que no guardamos de allá del Antiguo Testamento y de la ley? Lo que Cristo cumplió en él. Así que Cristo cumplió en él. Él es el perfecto sacrificio. Por eso yo ya no tengo que traer aquí un becerro, ni un macho cabrío, ni tengo que traer aquí el cálamo, las especias aromáticas, porque el perfecto sacrificio por el pecado suyo y mío lo practicó Jesucristo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Por eso cuando usted y yo bajo el pecado, hermano, vinimos a Él, el perfecto sacrificio, encontramos perdón en Él. Por eso es que podemos decirle a una persona que somos salvos. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo hubo el perfecto sacrificio y se consumó en Él el pago del pecado, pero para aquel que lo quiera aceptar y quiera mantenerse en la obediencia y en la santidad. Y si alguno ha pecado, la Biblia dice, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Así que el Señor nos levanta, pero hermano, santidad Jehová, eso sigue vigente. Hijos, obedeced en el Señor a vuestro Padre, eso sigue vigente. Amén. Amén. Hermanos, lo que Dios estableció de la vida, del matrimonio, de sus, eso sigue vigente. Y eso usted no puede cambiar, ni yo puedo cambiarlo. Gloria al nombre de Jesús. Y déjeme decirle, hermano, cuando vino Cristo a este mundo, vino a cumplir el sacrificio de la ley, vino a cumplir lo que se pedía por el pecado de los seres humanos, pero también vino a enseñarnos cómo debíamos seguir viviendo. Amén. Así que en Cristo Dios nos entregó lo que Él quería que nosotros aprendiésemos. Y esto es importantísimo entenderlo, hermano, porque no es a su manera ni a mi manera, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así que Cristo vino, hermano, por consecuencia de una legislación que se había dado en el Antiguo Testamento. Él no llegó así de casualidad. Eso ya estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. Y la venida de Cristo era el cumplimiento, hermano, del Antiguo Testamento. Hechos capítulo 4, versos 11 y 12. Escuche esto. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. El ángulo, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, cuando Cristo vino a cumplir la ley, vino a cumplir los preceptos, vino a cumplir los estatutos, porque el hombre era imposible de que pudiese cumplir la ley, pero vino a cumplirla Él. Y escúcheme algo, hermano, y a enseñarnos cómo debíamos vivir de ahí hacia acá. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pero hermano, Cristo no vino, no dijo desde el cielo cancelen la ley, la cumplió en Él, porque la ley tenía que cumplirse. Y el perfecto sacrificio es Cristo. La perfecta ofrenda por el pecado ante Dios es Cristo. El pago y unas ceremonias y unas prácticas que no las guardamos porque no son para nosotros. Pero déjeme decirle, pero que eso que se enseñó allá tiene que seguir siendo vigente en su vida y en mi vida. Eso que se le dijo al sacerdote, santidad a Jehová, tenemos que mantenerlo vigente. Gloria al nombre de Jesús. Y hoy estamos llamados a obedecer a Dios, hermanos. Amén. ¿Sabe? Eso que usted y yo le oramos a Dios y le decimos, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Dios está enmarcada guardando sus preceptos desde allá. Amén. Pues la voluntad de Dios, hermano, la gente a veces dice, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Pero ellos quieren hacer una cantidad de cosas que van contra la palabra de Dios y la Biblia.
Entonces usted quiere hacer no la de Dios, sino la suya. Pero esos preceptos y esas enseñanzas que Dios nos estableció nos ayudan a guardar la voluntad de Dios. Digamos gloria a Dios. Déjeme terminar, hermano. Los seres humanos no podemos alterar lo establecido por Dios. Aunque pongan leyes, aunque establezcan decretos, déjeme decirle, hermano, la aprobación de ciertas conductas entre los seres humanos, aunque los hombres las establezcan, Dios no las aprueba. Amén. Y lo que no está de acuerdo según lo determinado por Dios es pecado. Amén. Aunque el hombre diga que no es pecado, el hombre no es el dueño del universo. Yo no puedo llegar a su casa a dictaminar mi propia ley, ¿verdad que no? Porque yo no soy el dueño de su casa. Allá no mando yo. El hombre quiere mandar en lo que Dios ha dicho que no debe hacerlo, pero lo ha hecho. Hermano, déjeme decirle, el dueño del cielo y la tierra ha establecido lo que es bueno y lo que no es bueno. Gloria al nombre del Señor. Y la Biblia dice, ay del que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Amigo que estás aquí, qué bueno que este mensaje te ayude a entender. No quieras vivir tú según tu propia ley. Vive bajo la enseñanza de Dios. Vive bajo los preceptos de Dios. Vive bajo la palabra de Dios. Vive bajo lo que Dios ha establecido. Y tu vida será diferente. Y tu bendición será grande. Y lo que te espera un día será glorioso. Aleluya. Pero vive bajo el precepto de Dios. Aleluya. Diga gloria a Dios, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Oh hermano que está aquí en esta mañana y amigo, el Dios del cielo ha establecido, y aunque los hombres quieran cambiar, no lo cambies tú. Nosotros estamos llamados a obedecer a Dios. Yo quiero invitarle a que esté de pie esta mañana, tenga la bondad. Yo quisiera preguntarle a usted en esta mañana, ¿qué cosas en su vida y en mi vida estamos queriendo cambiar que Dios ha dicho que no? ¿Qué cosas en su vida y en mi vida estamos queriendo cambiar que Dios ha dicho no las cambies? Vamos a decirle a Dios en esta mañana. Sabe, hermano, toda transgresión, si usted viene a los pies de Cristo, yo vengo a Él, Él está dispuesto a perdonar. El que a mí viene yo no le echo fuera, dice el Señor. Si tú y yo venimos ante Él con corazón arrepentido y con ese deseo de cambiar, Dios nos va a perdonar. Y te volverá y te renovará y te dará el gozo. Por eso David dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. Él sentía que lo había perdido, pero también David sabía que Dios lo devolvía. Lo que hay que hacer es ponte a cuentas con Dios. Pongámonos a cuentas con Dios. Ponte en paz con Dios. Por eso hoy su misericordia está extendida. Y si tú y yo le echamos mano, Él no nos dejará fuera. Él no te dejará sin perdón, sin misericordia, sin gracia. Él nos levanta, Él nos cura, Él nos sana, Él venda las heridas, Él perdona. Pero necesitamos entender que Él es el legislador y que tenemos que venir a Él. Amigo, no te quedes en tu conducta, ven a Cristo. Cierra sus ojos un momento y dígale, Señor, ayúdame a guardar tu palabra. Ayúdame a no hacer lo que yo quiero, sino lo que tú dices. Ayúdame a no hacerlo como a mí me parezca, sino como tú lo enseñas, Dios. Ayúdame, Señor, a guardar esto que tú has establecido. Dele la gloria a Dios un momento y dígale, Señor, es verdad que he fallado, es verdad que he desobedecido, es verdad que la inclinación está ahí, pero Dios, esta mañana quiero una vez más apoyarme en ti, no en mis leyes, no en mi forma, no en mis estatutos. Aunque el mundo lo quiera hacer, yo no me voy a quedar ahí. Dígaselo a Dios esta mañana un momentico.
Dígale al Señor esta mañana, dígaselo a Dios. Oh, aleluya. En medio del dolor, en medio Señor de la Jesús. aflicción, tú me das paz Ayúdanos a y me encontrar, Señor. enseñas tu amor. Todo lo que perdí, Oh Dios, ¿dónde ayúdanos a estarás, encontrar, Señor, en mí? Me das las fuerzas eso que tú quieres, para Dios. seguir. Devuélveme el gozo de tu salvación, Aleluya. tu espíritu no me sustente. Gracias, Dios. Te necesito, Dios, sin ti no soy nada. Oh, dígaselo a Dios esta mañana, hermano. Te necesito, Dios, dame un nuevo corazón. Oh, aleluya. En medio del dolor, en medio de la aflicción, tú me das paz y me enseñas tu amor. Todo lo que perdí, lo restauras, Señor, en mí. Me das las fuerzas para seguir. Oh, aleluya. Devuélveme el gozo de tu salvación. Sí, Señor, aleluya. Tu espíritu no me sustente. Te necesito, Dios, sin ti no soy nada. Te necesito, Dios, dame un nuevo corazón. El gozo de tu salvación, Sí, Señor. tu espíritu no me Gracias. sustente. Te necesito, Dios, sin ti no soy nada. Te necesito, Dios, dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón. Aleluya. Dígale, te necesito, Dios. Oh, hermano, lo necesitamos tanto. Aleluya. Gloria a Dios. Siéntese en un momentico. Vamos a dejar que los adolescentes, ellos nos traen en esta mañana el personaje del día.